Ok, bueno, hoy empezamos entonces con la unidad 2 de comprensivismo. Weber es un autor que lo van a ver a lo largo de su carrera, ya que es un teórico que ha sentado las bases para las ciencias políticas contemporáneas. Es importante que ustedes puedan comprender todas las categorías de análisis, los conceptos, la propuesta epistemológica. Por eso yo recién, cuando me preguntaban si era lo mismo que habían visto en Introducción a la Sociología, tal vez no sea exactamente lo mismo, pero sí ya ustedes están amigados con los textos de Weber, si ya han estado leyendo, ¿sí? La propuesta epistemológica de la concepción teórica metodológica, y para de esta manera ustedes puedan tener herramientas para los futuros análisis que quieran realizar de la realidad, ¿sí? En el capítulo 1 de Economía y Sociedad, conceptos sociológicos fundamentales que tienen para estas dos clases prácticas, como bien se sostiene la segunda parte del título, es un esbozo de la sociología comprensiva, de un libro, como les comentaba recién, que fue publicado post-mortem por su esposa Marianne Weber. Esto fue entre el año 1921 y 1922. Ahora bien, si ustedes hicieron Introducción a la Sociología, saben que junto a Durkheim y a Marx es uno de los clásicos de la sociología, pero en rigor fue filósofo, sociólogo, politólogo, más allá que no existía la carrera de ciencia política, y que ha abarcado muchas esferas en lo académico. Ha trabajado muchísimo en la religión, la economía, el derecho. En toda su obra vamos a encontrar un fuerte interés por la política, más allá que ustedes van a escuchar muchas veces de situarlo a Weber como un apolítico, o que lo han querido ubicar como una contracara de Karl Marx. Lo cierto es que él participó de congresos políticos en el Partido Liberal Nacional, incluso en 1911 participó de la Asociación Política Social de Viena, fue parte fundadora del Partido Democrático Alemán, entre otras actividades que ha tenido él en corte político. Es más, hay un librito, que no porque sea librito y chiquito es menos importante, que en el TACA, en el taller de aprendizaje científico y académico, lo íbamos a dar, el político y el científico, y no llegamos a darlo, que seguramente lo van a ver en alguna de las otras materias de la carrera. Bueno, como yo les decía, a mí me interesa que a ustedes les quede bien los conceptos del comprensivismo y ver qué debates se estaban dando en el contexto en que escribe Weber respecto a, en rigor, como dice Popper, las demarcaciones entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Yendo a este texto que nos toca, y para que comprendan los conceptos que vamos a ver, es necesario contextualizar su obra. En este sentido, el pensamiento weberiano representa para la ciencia política un lugar de búsqueda teórico-metodológica y de reflexión crítica, por ser uno de los intentos más elaborados de superar tanto el tratamiento metafísico como el empiricista de los fenómenos históricos sociales. Ahora bien, uno de los problemas fundamentales que abordó Weber fue el de la relación entre lo fáctico y lo valorativo. También van a escuchar decir que Weber es un neutralista, tiene una neutralidad valorativa en el momento de los estudios. Pero eso lo vamos a ver bien porque el punto de vista del científico epistemológicamente toma un papel muy importante, que para el contexto donde él lo dice es un giro bastante importante para las ciencias sociales per se, ¿sí? Es decir, bueno, como les decía, esta relación entre lo fáctico y lo valorativo es una separación entre juicios de valor, es decir, una toma de posición entre, ya sea positiva o negativa, frente a un determinado hecho, y los juicios de hecho, que son las relaciones entre distintos fenómenos. Un primer punto que quiero que tengan en cuenta es este esquema lógico-explicativo weberiano, que plantea la utilización de valores. Si lo quieren, lo pueden poner como un tema central en Weber, que su esquema lógico explicativo
va a plantear la utilización de valores en la selección del problema a investigar y el estudio objetivo causal de estos hechos que yo elegí desde mi punto de vista estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar en Mar del Plata cómo los adolescentes votaron a Milei. Ese es mi recorte y el planteo que dice Weber de un valor, desde mis valores como científica, que tiene un significado para mí para investigar. Toda la demás realidad es inabarcable, no puedo tomar toda la realidad, no puedo tener una mirada holista como tiene el marxismo o como tiene Durkheim, ¿sí? Bueno, entonces, la separación de los valores, eligiendo mi problema a investigar, y el estudio objetivo causal de estos, una vez que han sido seleccionados de manera subjetiva. Eso lo vamos a ir viendo, pero esta relación entre lo que es la explicación y la comprensión es central en la epistemología de Weber. ¿Por qué? Porque se estaban dando distintos debates, ahora vamos a ver. Para comprender la perspectiva epistemológica de Weber debemos situarnos en esos debates, en esas diferencias metodológicas existentes entre lo que eran las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esto se estaba dando en Alemania a fines del siglo XIX, principios del XX, incluso él retoma de otros filósofos, yo les voy a nombrar tres, pero hay más, son los tres alemanes. Fíjense que en la advertencia preliminar del texto algo va asomando. Y bueno, veamos, el problema central giraba en torno de la validez y de la objetividad del conocimiento histórico-social frente al conocimiento de las ciencias naturales. Es decir, se quería plantear que las ciencias sociales en rigor no eran ciencias, que las verdaderas ciencias eran las ciencias naturales. Por eso tenemos un Durkheim, ¿sí? Que tiene un hecho social que mira desde afuera y que lo puede observar como en un laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el contexto donde escribe Durkheim, donde se quieren, para hacer ciencia, tienen que ir de la mano de las ciencias naturales para poder decir que realmente es un conocimiento construido científicamente. Pero bueno, en Alemania ya autores o filósofos, sociólogos, politólogos que estaban dentro de lo que eran las ciencias sociales, entraron en ese debate, que también ustedes lo vieron con el Círculo de Viena con Popper. Ricoeur, Dilthey y Wildemann, son los tres alemanes, habían desarrollado una demarcación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, ¿sí? Y daban distintas respuestas. Lo bueno de Weber es que toma ideas de estos tres filósofos, pero da una síntesis y una superación. Por ejemplo, al monismo metodológico, que ascribía al positivismo, es decir, monismo metodológico. Monismo metodológico quiere decir que hay una sola ciencia, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. No hay dos ciencias, por eso se dice monismo metodológico, que escribía el positivismo, en el caso este que les decía de Emily Durkheim. Estos autores van a presentar, y al que adscribe nuestro autor Weber, el dualismo metodológico. Hasta ahí va bien, ¿no? ¿Tienen alguna duda de lo que les estoy presentando? No me van a contestar, así que sí. Bueno, lo que van a decir estos autores es que no hay una sola manera de investigar y que las ciencias sociales no pueden seguir los métodos de las ciencias naturales. ¿Por qué? Vamos a ver acá a grandes rasgos estos tres autores, que después lo van a ver mejor con Leandro Paulici en Los teóricos. Dilthey, que se escribe D-I-L-T-H-E-I, filósofo, sociólogo, politólogo alemán, va a sostener esta separación y va a llamar a las ciencias histórico-sociales y a la psicología las ciencias del espíritu, donde el núcleo de discusión es el problema del método en relación al objeto de estudio. El problema entonces de Dilthey es el método. En este sentido, Dilthey va a sostener que las ciencias del espíritu deben tener como método a la comprensión y a la introspección. Por lo tanto, no podemos invocar leyes y causalidades como lo hacen las ciencias naturales.
es decir, como lo hace Durkheim, ¿no? Con esta postura se abre otro debate al interior de las ciencias sociales, que es la idea que las ciencias del espíritu no pueden explicar causalmente, ya que esa es la tarea exclusiva de las ciencias duras. Esa es una de las síntesis y algo que toma Weber y lo supera, porque recuerden que Weber va a decir sí, se puede explicar causalmente. Tomo de Dilthey esto, que hay un método para ciencias sociales y un método para las ciencias naturales, pero me corro de la posibilidad de no poder explicar en las ciencias sociales. Ahora vamos a ver cómo se puede explicar, porque él hace una síntesis entre explicación y comprensión. Bueno, perdón. De esta manera, para Dilthey existe una oposición entre interpretar y explicar. A lo que les decía recién, que Weber la va a superar. Por otro lado, Windelband, que también es alemán, centra la discusión no en lo del método como Dilthey, sino en el fin cognoscitivo. Respecto al objeto de estudio, dice que cada ciencia no es tanto diferenciar si son ciencias de la naturaleza o ciencias históricas, sino diferenciar entre dos vías metodológicas diferentes para explicar los fenómenos, ya sean naturales o espirituales. Y para Dilthey dice que algunos explican leyes y otras características específicas e irrepetibles. ¿Esto a qué le hacen acordar? Características específicas e irrepetibles. A las hipótesis de Popper, ¿verdad? Bueno, por otro lado, Ricoeur, también alemán, introduce otro elemento para establecer esta diferencia entre naturaleza e historia, donde la naturaleza se encarga de las generalidades y la historia de las particularidades. ¿Qué toma Weber de Ricoeur? Esto de que la historia, si yo quiero estudiarla o estudiar la parte social del el acontecer social de una sociedad, tengo que ir a esas particularidades. Para este filósofo alemán, un hecho histórico se identifica por estar vinculado al mundo de la cultura, con el mundo de los valores permanentes, y es, dice, esa relación entre valores y cultura lo que le va a conferir un significado histórico. Recuerden que Weber es un sociólogo de la cultura, ¿sí? Weber va a adherir a este pensamiento, pero a raíz de esta concepción de la realidad histórica social, Weber va a desarrollar los elementos fundamentales de su lógica y su metodología para el estudio de los fenómenos históricos sociales. Entonces, a la superación que dijimos de la dicotomía entre explicación y comprensión, y con ello a su postura de que las ciencias sociales pueden explicar, le sumamos este tercer aporte epistemológico que será su visión de la realidad histórico-social, donde él va a sostener como totalidad construida por un conjunto infinito de elementos, porque él no niega que la sociedad no es un todo, él no lo niega, sí, la sociedad es un todo, infinito, lleno de elementos, distintas culturas, pero para yo estudiarla no puedo tomar ese todo, tengo que hacer ese recorte. No es que está en contra de lo que dice Durkheim o Marx sobre las relaciones sociales de producción, el mundo capitalista, la totalidad o los hechos sociales que cohesionan. Él no es un acérrimo opositor a las teorías marxistas o durkheimianas. Lo que él va a decir que si yo quiero estudiar, tengo que ir a esas particularidades, a eso que tiene significado. ¿Por qué? Porque además él es un individualista metodológico. La primera unidad de análisis va a ser el individuo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una totalidad construida por un conjunto infinito de elementos, de relaciones entre ellos, que es imposible comprenderla en su generalidad. ¿Y cómo lo va a enfrentar este problema el autor? Introduciendo la delimitación del campo de estudio a través de la utilización de los valores del investigador. Y es de esta manera, desde el punto de vista del investigador o investigadora, ciertos sectores de la realidad van a adquirir significación, ¿sí? A partir de esta propuesta epistemológica de Weber se puede afirmar entonces algunos puntos que me gustaría, si quieren se los digo despacio para que los vayan tomando en cuenta. Primero, es que es un dualista metodológica. Hay dos métodos, uno para las ciencias naturales, otro para las ciencias sociales. Al igual que Schutz, que también lo van a ver en teóricos. Ya que hay una diferencia estructural entre los objetos de la ciencia natural y la ciencia social que llevan a una diferenciación taxativa.
Un segundo punto es que le va a otorgar primacía explicativa al sujeto, enfatizando su carácter intencional y creativo de la acción humana. Los hombres y las mujeres significan de una forma que los hace actuar de tal o cual manera y en el desarrollo de sus acciones producen fenómenos y hechos valiosos. Esto lleva inevitablemente a romper con la idea de las ciencias sociales debe seguir el modelo de las ciencias duras. Ya no hay una estructura que me cohesiona y yo no soy una persona que actúo con un significado, sino por lo que desde afuera me dice lo que tengo que hacer, dice Weber. Hace hincapié en el carácter específico de las ciencias humanas, acentuando la significatividad de la realidad social y la necesidad de poder interpretar ese sentido. Otro punto, el tercero sería, si dije dos, sí, que el punto de vista del investigador va a proporcionar claridad al problema de investigar. El punto de vista del investigador no va a contaminar el estudio y no lo va a hacer no científico. No es algo que lo deje por afuera de ese lugar de demarcación entre lo científico y lo no científico. Al contrario, su postura epistemológica habla de los valores del investigador para poder proporcionar claridad al problema que voy a investigar. Es decir, que nace con un problema, como en Popper, ¿no? Que está primero el problema, ¿sí? En la objetividad del conocimiento, en la ciencia social y en la política social, sostiene Weber, voy a ir a buscar una cita textual, que no sé si la puse en el Power, que dice, poner en relación la realidad con valores que le proporcionan a este sus significados y destacar y ordenar los elementos de la realidad así marcados desde el punto de vista de su significado cultural, es una perspectiva totalmente distinta de la de un análisis de la realidad que ponga esta en relación con leyes y que la ordene en conceptos generales. Eso dice Weber, ¿sí? Otro punto que me interesa que les quede bien claro, le podemos decir punto 4, es que la sociedad no es un todo orgánico, hay un todo de sociedad, pero no es orgánico. Es decir, no funciona con funciones, no funciona que si una parte de la sociedad deja de funcionar, hay una anomalía y se produce una desestabilidad en un sistema estable, no. La sociedad si es un todo, no es un todo orgánico y por lo tanto no puedo cosificarla y observarla desde afuera. La realidad histórica social para Weber es cultural. La historia para Weber, la historia es subjetiva. La historia la hacen los hombres y las mujeres. Todes, para los no binarios. Y esto nos lleva al siguiente punto. El punto seríamos el 5 o el 6, que para Weber la realidad es inaprensible en su totalidad, es caótica y solo para el investigador tiene una parte finita de significado. Sale de esa mirada holística otra vez, como tenían los filósofos Marx o Durkheim de la sociedad, y como es imposible abarcarla en su totalidad, es necesario realizar un recorte de la misma. Dice él en la página 13, es una conjugación de fenómenos sociales donde la sociedad se produce y no en un todo, y por lo tanto debo estudiar fenómenos de esas interrelaciones sociales. ¿Se están durmiendo? ¿Cómo viene? Cami, Acá estoy. ¿querés hablar de alguno de los conceptos de Weber? Pero ¿te das cuenta, Héctor? Porque vos, Héctor, me preguntabas respecto a Weber, economía y sociedad, pero que ustedes vieron la parte de teoría, es decir, qué es una acción social, cuándo tiene sentido, cuándo tiene respecto, la acción está motivada hacia otros y demás, que es otra postura, ¿no? Por ahí en Introducción a la Sociología no se ve la parte epistemológica, de cómo es para Weber hacer ciencias esta materia. Y la otra es cómo hace ciencia, pero desde la parte teórica, cómo hago una investigación. Cami, te doy si querés la palabra, y no sé si se van a Dale, sumar. ¿querés que arranquemos con el Power? Dale.
Bueno, si tienen el texto a mano, la idea sería poder ver algunas partes del texto e ir trabajándolas juntas. Nada, las vamos a ir charlando cada cita con Clay, pero interrumpan, hagan preguntas. La idea sería que sea lo más interactivo posible, así lo vamos trabajando. Y bueno, ya, como decía Clay al principio, lo tienen un poco trabajado el texto de cara al trabajo práctico del autor. Esperen que voy a compartir. Bien, ahí se está compartiendo. Sí, Cami. Bueno. Bueno, esto es lo que ya les estuvo conversando Clay sobre la perspectiva en general de Weber, y vamos a avanzar un poquito con algunas de las citas del texto. Bueno, esto es digamos, lo principal, lo central y lo primero con lo que nos encontramos cuando arrancamos a leer Economía y Sociedad en el capítulo 1. La definición de sociología, de ciencia social para el autor. La sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Página 5. Bueno, quienes hayan cursado Introducción a la Sociología, seguro que esta definición la conocen. Es, bueno, central porque es una definición que tiene muchos de los principales conceptos de la perspectiva metodológica de Weber. En primer lugar, la idea de pretender entender interpretando, ¿no? Desde la perspectiva comprensivista, la importancia de la interpretación. Weber incluso va a hablar de la empatía, ¿no? de intentar captar el sentido subjetivo que tienen los actores al momento de llevar adelante acciones sociales, ¿no? Y en esto entra el segundo concepto importante de Weber, que es acción social, que es una acción que tiene una intención por parte del individuo y está dirigida a otros, ¿sí? Para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Entonces, acá entra, luego de la interpretación, del comprender esa acción por parte del investigador, el sentido de la ciencia, que es explicar, ¿no? Y acá también, como vamos a ir viendo, desde la perspectiva de Weber, el investigador que se sitúa desde afuera y mira el objeto desde afuera, puede ver el sentido de acciones o interpretar el sentido de acciones, aun cuando el individuo no necesariamente lo lleva a cabo de manera consciente. Esto es algo que también diferencia a Weber, que la acción puede haber sido consciente o no por parte del individuo, y es tarea del investigador interpretar ese sentido y explicarlo. Causalmente también en un sentido de entender las condiciones en las que se desarrolla la acción, que esto es importante, el contexto de desarrollo de la acción y del sentido de esa acción social. Bueno, en su desarrollo y efectos. Entonces, esta es una cita de otro texto de Weber, que bueno, no está en la materia, pero es interesante porque viene a colación, que dice: la ciencia social que queremos promover es una ciencia de la realidad. Queremos comprender la realidad de la vida que nos circunda y en la cual estamos inmersos en su especificidad. Queremos comprender, por un lado, la conexión y significación cultural de sus manifestaciones individuales en su configuración actual y, por otro lado, las razones por las cuales ha llegado históricamente a ser así y no de otro modo. Acá por ahí dos aclaraciones. En primer lugar, el sentido del investigador que plantea Weber, cuando en esto que planteaba Clay, de la cuestión de la subjetividad y el lugar del sujeto, algo que dice el autor también es, bueno, de qué manera el investigador se sitúa en un objeto, o mejor dicho, a investigar un objeto del cual forma parte, ¿no? Y acá es también donde entra la diferenciación y el dualismo metodológico, en el cual Weber dice, bueno, no, la ciencia social es algo aparte de las ciencias naturales, porque la principal diferencia es que nosotros como investigadores somos parte del objeto que estamos investigando, porque es la realidad social de la cual formamos parte. Entonces, el objetivo es, bueno, poder explicar una realidad y un objeto del cual
somos parte, ¿no? Desde un lugar de objetividad, es lo que va a proponer Weber. El recorte subjetivo es cuando yo determino mi objeto de estudio, y ahí es donde entra mi subjetividad como individuo, pero después la explicación y la comprensión de ese objeto es un momento objetivo, en donde se busca la máxima objetividad y capacidad de explicación, ¿sí? Y después la cuestión de la historia también es importante en Weber, que plantea una perspectiva en la cual diferencia, lo vamos a ver creo que en una cita más adelante, entre la historia o el análisis histórico y el análisis actual, y entiende, digamos, que ambos son necesarios para explicar y situar las acciones sociales y la realidad social de manera completa. No sé, Clay, si querés agregar algo más de esta cita. Estás muteada. Perdón, no encontraba dónde desmutearme. No, el tema es con respecto a lo que estábamos hablando hoy de las dos tradiciones en pugna, donde Weber lo que trata es en presentar los objetivos de una acción como una causa, es decir, el propósito de una acción es la representación de un resultado que se vuelve la causa de la acción. Y de esta manera, un poco particular, ¿no?, que toma Weber, transforma la intención de la acción, es decir, el propósito de la acción, en la causa por la cual es efectuada tal acción. Profesor, Sí, ¿eso es lo que se llama el sentido aumentado entonces? claro, el sentido aumentado de la acción. Para poder captar la intención, el objetivo de la acción, debo utilizar la comprensión, dice Weber. De esta forma, se ensaya una unión entre ambas tradiciones epistemológicas para poder explicar, es decir, para encontrar una causa que me permita explicar, debo poder comprender, captar el sentido de la acción. Así, las ciencias sociales dependen de una explicación de una acción que presupone la comprensión de su intención, es decir, la causa. Weber va a enfatizar la importancia explicativa de la comprensión. Cualquier ciencia de la conducta humana busca comprender esa conducta y por lo tanto explicar su progresión. Es decir, yo para poder explicar tengo que poder comprender el sentido aumentado, como dice el compañero, de la acción, es decir, la intención. Es decir, es importante la comprensión y la explicación porque estaban separadas en ese contexto. Eran dos características que estaban enfrentadas. Si vos comprendías, no podías explicar. En cambio, Weber lo supera, ¿sí? La comprensión es un elemento imprescindible, dice, en la búsqueda de causas, imprescindible si yo necesito conocer las causas y poder explicar, y va a decir más, no hay explicación sin comprensión, va a decir Weber. Asimismo, advirtió sobre la idea de los actores en sí mismos son más confiables, informantes sobre los fundamentos de sus acciones, que son, por eso es individualista metodológico, son fuentes falibles con respecto a sus propios móviles para la acción. Y por otra parte, también los motivos que se buscan comprender no deben ser identificados con cosas como el orgullo, la benevolencia, la avaricia, es decir, con estados subjetivos del espíritu. La causa de una acción se refiere a objetivos específicos. Por esto, la acción racional con respecto a fines, que lo vamos a ver en la clase que viene, que él la utiliza para su constructo, para sus tipos ideales, es una de las acciones sociales tipificadas que va a ser la más comprensible de todos los tipos de la conducta. Yo puedo ver, hay muchos ejemplos en el texto, podés ver cómo las personas se manejan de forma irracional, pero es decir, no porque se manejen de forma irracional, sus acciones no tienen un motivo, sí, lo tienen y lo puedo comprender, ¿sí? Y lo voy a analizar causalmente mediante estos constructos. Y bueno, los constructos después los vamos a ver en la clase que viene, que él los va construyendo desde menor racionalidad hacia la máxima racionalidad, que es los tipos ideales de acción con arreglo a fines. Y la identificación de los motivos internos de la gente no dependen nunca de la subjetividad del intérprete,
la subjetividad de nosotros como científicos, ¿sí? Es decir, hay una parte del texto que lo cita, o si no es en este texto, es en el de Giddens, que vamos a ver después del parcial, que dice, no es necesario ser un César para entender a César. ¿Mm? Esa frase está muy buena, ¿sí? Y como es, la comprensión nunca es una identificación o una reproducción empática de los estados internos de los agentes. Y este es uno de los puntos más importantes de la ruptura y reinterpretación de la metodología weberiana con respecto a la tradición de la cual provenía él, ¿sí? Y también las interpretaciones de los agentes deben ser justificables y por lo tanto estas interpretaciones son construcciones deliberadas y no flashes intuitivos. Vamos a ver después en la diapositiva 6 o 7 que hay también unas advertencias que hace epistemológicas Weber respecto, que le hace al investigador para tener en cuenta, ¿sí? Y no hay nada más. Después lo más central en la metodología de Weber es que la máxima según la cual los intérpretes, es decir, nosotros, los científicos sociales, deben al menos empezar suponiendo que las acciones que buscan comprender son racionales en algún sentido del término. Bueno, no, eso quería decir con respecto a la causalidad, que sería la explicación y la comprensión, cómo está ligado en Weber, que es una sola cosa, no se puede explicar si no comprendemos. ¿Querés pasar la diapositiva? No me acuerdo cómo seguía. Bien, sí. O Seguimos Filmina. con la acción. Bueno, seguí si querés, Cami. Dale. Bueno, por acción debe entenderse una conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social es una acción en donde el sentido mentado por el sujeto o los sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Y ahí tenemos, bueno, tres posibles sentidos de la acción: sentido mentado por el actor, sentido calculado como promedio, o sentido construido por el investigador. Bueno, esto está en la página siguiente, en la página 6. Y bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando respecto a la diapositiva anterior. La importancia de que Weber piensa la acción, se centra en la acción social, o sea, el objeto de estudio de la sociología y de la ciencia social es específicamente la acción que está referida a otros y que tiene un sentido mentado, que es lo que estábamos hablando. Después, bueno, acá también es importante resaltar el individualismo metodológico de Weber, que Weber, para poder estudiar la sociedad, se centra y parte, o sea, su punto de partida es el individuo, porque lo que él entiende es que es cada individuo quien le da sentido a la acción y al desarrollo de la acción. Entonces, como ciencia nos vamos a centrar en desentrañar esos sentidos individuales, para luego, por ejemplo, calcular promedios y pensar estadísticamente cuáles son las conductas y los sentidos de las conductas de la acción social más frecuentes, y poder de esa manera establecer acciones sociales, bueno, colectivas, que es algo que se ve un poquito más adelante, unas páginas más adelante. Y el sentido construido por el investigador, también en esta línea. No sé, Clay, ¿querés agregar algo o sigo? El sentido aumentado por el actor, el calculado y el construido, eso, si lo entienden, bueno, seguimos con la próxima diapositiva. Sí, por favor, cualquier cosa interrumpan, hagan preguntas o comentarios y los vamos charlando. Sí, claro, incluso vos tenías algunas preguntitas y bueno, si querés, avanzamos un poquito más como para que entren en confianza con Weber y les damos las preguntitas que vos habías armado, Cami. Dale. Bien, toda interpretación, como toda ciencia en general, tiende a la evidencia. La evidencia de la comprensión puede ser de carácter racional, y entonces bien lógica, bien matemática, o de carácter endopático, afectiva, receptivo-artística. En el dominio de la acción es racionalmente evidente, ante todo, lo que de su conexión de sentidos se comprende intelectualmente de un modo diáfano y exhaustivo. Y hay evidencia endopática de la acción cuando se revive plenamente la conexión de sentimientos que se vivió en ella.
Bueno, esta frase tiene un montón de palabras difíciles, pero en realidad la idea es simple, digamos. Lo que está diferenciando Weber es, por un lado, aquellas acciones, aquellos sentidos de la acción que tienen que ver más con algo estrictamente racional. De hecho, en el texto hay varios ejemplos, que es como, bueno, 2 más 2 es 4 para todos, y es una cuestión de lógica, y tiene que ver estrictamente con lo racional. Ahora bien, hay otros tipos de acciones, otro tipo de motivaciones de la acción, que tienen que ver con lo afectivo, con los sentimientos, con lo receptivo, con otras maneras, digamos, con otro tipo de motivación. Ustedes piensan que la preocupación central es conocer, comprender y poder explicar los sentidos, o sea, por qué los individuos actuamos como actuamos respecto a otros, por qué nos relacionamos de la manera en que lo hacemos, y de qué manera eso construye acciones sociales colectivas. Entonces, eso es lo que está pensando Weber. Entonces, bueno, más adelante van a ver que se construyen tipos ideales en función de esta lógica de separar, por un lado, aquellas motivaciones más de tipo racional, de aquellas que tienen que ver más con lo afectivo y con las emociones de los seres humanos. Entendiendo igual que siempre, como decía Clay, que en la diapositiva anterior, siempre hay algo de racional, o sea, o de decisión, si se quiere, todos los individuos actuamos por algo. Entonces vamos a clasificar ese tipo de motivación, pero son decisiones de los individuos, y es allí donde el investigador va a buscar comprender esa motivación. Bien, comprensión. Comprensión racional actual de pensamientos, como decíamos, comprensión de algo irracional actual de efectos, y comprensión racional actual de acciones. Esto de actual, él lo usa para diferenciar un poco del análisis histórico. Cuando habla de actual se está refiriendo a que estamos analizando la sociedad en este momento, y no acciones históricas y, digamos, en el momento. Es simplemente eso, la acepción de actual. Comprensión explicativa. Son conexiones de sentido comprensibles, la comprensión de las cuales tenemos una explicación del desarrollo de la acción. Comprensión racional por motivos, fundamentos, comprensión irracional por motivos, fundamentos. Entonces, bueno, acá un poco lo que ya veníamos hablando, el tema del tipo de motivaciones de los actores, que pueden ser tanto racionales como irracionales, o emotivos, afectivos. Él va a usar mucho la definición de motivación afectiva para referirse a otro tipo de motivaciones que no sean estrictamente racionales o lógicas. Esto está en la página 8. Comprensión. Equivale en todos los casos a la captación interpretativa del sentido o conexión del sentido, mentado realmente en la acción particular, en la consideración histórica, mentado en promedio y de modo aproximado, la consideración sociológica en masa. Construido científicamente, es la tercera opción, que es el método tipológico, que es la construcción de tipos ideales, y esto lo vamos a ver mucho más en profundidad la semana que viene. Está en la segunda mitad del texto, esto, el desarrollo de la construcción que hace el científico de esas acciones, que son tipos ideales, que es una construcción del científico. El método científico consiste en la construcción de tipos que investiga y expone todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del comportamiento que influyen en la acción, como desviaciones de un desarrollo construido como puramente racional con arreglo a fines. Bueno, esta es la propuesta del método científico de Weber, que es la construcción de tipos ideales, que son tipos que construye el investigador, y en base a esos tipos compara con la acción que efectivamente se da en la realidad, sobre todo aquellos que son irracionales o afectivos, y los compara con los tipos ideales construidos por el investigador para poder explicar, en función de esos tipos ideales, explicar lo que sucede en la realidad social. ¿Sí? Por eso, como desviaciones del desarrollo construido por el investigador, que es un tipo ideal que no existe en la realidad, sino que es una construcción que se hace
justamente para poder explicar a partir de una aproximación en la cual te aproximas a todas las acciones sociales que se dan en la realidad. Toda interpretación persigue la evidencia, pero ninguna interpretación de sentido, por evidente que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evidencia, ser también la interpretación causal válida. Bueno, acá, antes de ir a las advertencias, algo importante para señalar es la cuestión de la evidencia empírica, ¿no? Digo, lo que va a buscar Weber es siempre consolidar una ciencia de la sociedad, una ciencia social, una ciencia del espíritu, como se dice en aquel momento, pero basada en la evidencia. Esto es muy importante, basada en la objetividad. Entonces, él va a decir, el investigador social debe aproximarse a comprender la acción social, a explicar el sentido de la acción social, pero en base a la evidencia empírica. Entonces, es muy importante no perder esto de vista, que toda, digamos, teoría social que se construya va a ser siempre a partir de la evidencia empírica, que va a encontrar y va a buscar y va a explicar el investigador. Entonces, las advertencias metodológicas son, la primera, con frecuencia, motivos pretextados y represiones, es decir, motivos no aceptados, encubren, aún para el mismo actor, la conexión real de la trama de su acción. De manera que el propio testimonio subjetivo, aún sincero, solo tiene un valor relativo. En este caso, la tarea que incumbe la sociología es averiguar e interpretar esa conexión, aunque no haya sido elevada a la conciencia. Bueno, eso es lo que decíamos al principio, que bueno, el individuo puede estar realizando acciones sociales con un sentido de manera inconsciente, de manera no buscada intencionalmente. Sin embargo, la tarea del investigador es poder indagar sobre eso, con las diferentes herramientas metodológicas con las que cuentan las ciencias sociales, y encontrando, digamos, la técnica, la herramienta más útil en cada caso, para poder llegar al motivo verdadero, ¿no? Que a veces ni el propio individuo lo tiene conscientemente, o lo sabe, o lo puede expresar en palabras tan fácilmente si no hay una intervención del investigador. Eso es un poco hacia lo que va. Es, digamos, la tarea del investigador indagar y llegar a esa motivación verdadera de la acción social. Pero Eso, bueno, la eso lo puedes advertencia... ver, Cami, en el espíritu, el espíritu del calvinismo con respecto al capitalismo, cuando las personas actuaban y sus acciones estaban motivadas para que Dios, es decir, por un respeto al Dios, a trabajar a cada hora de su día, una hora sin trabajar era tiempo perdido y demás, y cómo esas acciones motivadas por ellos llevan a una acumulación de capital que no era el motivo de ellos, ¿sí? Pero sí esa intención de los actores se transformó en una causa importante, en una de las causas importantes, acuérdense que es multicausal Weber, para explicar cómo emerge el capitalismo en algunos países donde hizo el estudio, ¿no? Con respecto a la religión. Sí, tal cual. Y acá, bueno, la advertencia es un poco como investigadores estar atentos a que no siempre lo que diga el individuo en un primer momento va a ser necesariamente la motivación real de esa acción. Entonces ahí está la tarea, ¿no?, de como investigador objetivo y externo a ese objeto de estudio, a esa acción, uno debe indagar y encontrar el verdadero motivo de la acción. Bueno, la segunda advertencia. Manifestaciones externas de la acción tenidas por nosotros como iguales o semejantes pueden apoyarse en conexiones de sentido muy diversas en el actor o actores. Bueno, esta va como un poco en la línea anterior. Acá, digamos, es importante la vigilancia del investigador a la hora de buscar esas motivaciones y las conexiones de sentido entre los propios actores que participan de una acción social o de diversas acciones sociales del objeto que estamos investigando. La tercera es, en situaciones dadas, los hombres están sometidos en su acción a la pugna de impulsos contrarios, todos ellos comprensibles.
Como en toda hipótesis, es indispensable el control de la interpretación comprensiva de sentidos por los resultados, la dirección que manifieste la realidad. Bueno, acá algo también importante es que, así como lo plantea Popper, Weber lo que dice es, nosotros como investigadores construimos hipótesis causales, ¿no? En principio, cuando nos acercamos hacia la realidad social que estamos investigando. Entonces, todas las acciones sociales son comprensibles en el sentido de que todo es plausible de investigar, de comprender y de explicar, ¿no? Desde ese punto parte el investigador. Entonces, bueno, es importante plantear como hipótesis causales de primera mano y encontrar evidencias empíricas que aprueben, comprueben la premisa desde la que se está partiendo cuando se investiga un objeto social, en función de los resultados, por supuesto. Es decir, los tipos ideales que va a construir Weber nos va a permitir a nosotros realizar distintas hipótesis. Y también no solamente permitir realizar, sino descartar hipótesis, ¿sí? Por eso él lo que dice en la diapositiva anterior, si vas para atrás, un cachito, Cami, que dice que toda interpretación persigue la evidencia, pero ninguna interpretación de sentido, por evidente que sea, puede pretender en méritos de este carácter de evidente, de ser evidente, también ser una interpretación causal válida. Para que sea causal válida, eso es necesario hacer la comparación con el constructo y el tipo ideal, que incluso el tipo ideal puede ser descartado también, ¿no? En algún momento, pero no es una hipótesis el tipo ideal, es el que nos va a permitir a nosotros saber si una hipótesis es válida o no válida, ¿sí? Bien. Ahí, Llamamos, sí. disculpe, Cami, no un poco reforzar lo que decía la profesora, y a lo mejor puedo estar equivocado, pero creo que en alguna parte también menciona que los tipos ideales los establece, pero deja abierta la posibilidad de que existan un mix entre uno y otro. Entre... ¿O no? Entre los distintos tipos de ideales de las acciones que establece, que no necesariamente tienen que ser sí. ajustarse a esos tipos de ideales. Claro, vos hablas sobre los tipos ideales de la acción. Es Sí, decir, claro. que no existe, bueno, igualmente el tipo ideal no existe en la realidad, ¿sí? Claro. Pero por supuesto, una acción racional con arreglo a fines puede tener algo de una acción emotiva, algo de una acción tradicional y con arreglo a normas también. No necesariamente está encasillada en la racional a fines, con arreglo a fines. No, después él también trabaja los tipos ideales de dominación que yo se los iba a explicar la clase que viene, que no está en este texto, pero es muy interesante para lo que es la carrera de ciencias políticas, porque Weber en sí no estudia al poder per se, porque para él es como la realidad, es muy amorfo para estudiarlo, entonces crea los tipos ideales de dominación. ¿Por qué? Porque su teoría que dice que el significado está en una acción con sentido. Y si una persona está bajo un poder que yo no la dejo actuar, no la dejo poder expresar el sentido, motivo o intenciones de sus acciones, ¿por qué? Porque el poder la anula, yo no puedo estudiar nada porque no tiene un significado. En cambio, con los tipos ideales de dominación, que es cómo las personas actúan en consenso, ahí sí hay un significado de las personas hacia esa dominación. Saben que están dominados y actúan a raíz de esa dominación. Entonces él va a estudiar los tipos de dominación, que lo vamos a ver en la clase próxima, porque el tema del poder, la dominación, que lo vamos a seguir viendo con Weber y también con Foucault, es uno de los temas también principales de lo que es el eje de la materia, ¿sí? Bueno, ¿en cuál diapositiva querés seguir vos, Cami? ¿Querés darle las preguntas? Porque nos quedan 20 minutos. Como quieras, ¿querés que terminemos o las preguntas?
Yo lo que diría es, no sé cuántas filminas quedan o diapositivas, ¿cómo se dice? Sino darle algunas preguntas para que las vean para la clase que viene. La idea es que ustedes puedan preparar el Quedan trabajo 3. práctico que van a entregar de Weber, que la clase que viene se vea todo ese trabajo práctico, ya lo tengan como armado y es nada más que escribirlo y que lo entiendan y que les lleve un día, que el hecho de haber participado en las clases les sirva para la elaboración de su trabajo práctico, que no sea una carga y un problema como si fuera un parcial el trabajo práctico. Entonces, si nosotros en estas clases empezamos a trabajar las preguntas del trabajo práctico, nos preguntan las dudas que tienen, las van anotando, los buscamos en el texto, las vamos relacionando, ya van a tener el trabajo práctico casi terminado para entregarlo. Y les va a servir porque después de estas 2 clases viene el parcial y las preguntas de exámenes, la de Weber, es muy parecida a las cosas que puedo preguntar en un trabajo práctico, ¿sí? Independientemente del trabajo práctico, Cami hizo unas preguntas para trabajar en clase. Porque el ¿Se las trabajo paso práctico lo por voy a el traer la chat? semana que viene. ¿O cómo hacen usualmente? Porque por Bueno, si querés, archivo. mandalos por el chat y yo lo mando al grupo de WhatsApp. Bueno. Es un fragmento del texto que les mando primero. Cami, de igual manera, mientras tanto te pregunto, ¿va a subir el PowerPoint? Sí, creo que ya lo subió Clay, Lo ¿no? subí ayer. Sí. Ay, no me deja copiarlo acá. No me deja pegar el texto. Si no, se los puedo compartir por el aula virtual. Y también, de última se lo puedes mandar a Gerardo y Gerardo lo sube. A ver, pruebo, si no, subirlo como archivo ahí en el... Ahí lo puse en el chat. Ah, ¿pudiste? Sí. Ah, genial. Bueno, esa es una frase de la página 13 del texto que tenían para hoy. Está en la página 13. No sé, vos pusiste 1997, creo que es otra edición la que tengo yo. Ah, mira, sí, yo tengo eso. 27. ¿Querés leerlas entonces las preguntas? O una, dale nada más. Para que se vayan amigando con Weber y no darle tanto en un solo Sí, día. Profesora, sí. disculpe que la interrumpa, difieren mucho yo había imprimido el texto que había mandado la bibliografía. No sé, pero no solo la edición, difieren mucho las ediciones de los textos de Weber. El que está en la bibliografía es el mismo del PowerPoint, donde dice Ah, ya. página del PowerPoint, porque lo Sí, subí sí, los dos. ya. Lo estoy tipeando, total es cortita. Mientras tanto, el comentario freak, por decirlo de cierta manera, Weber leía que murió en el fondo de coronavirus. Él muere de la gripe, de la pandemia de gripe que a principios del siglo XX comienza en Europa. Sí, 1918. Básicamente el COVID de hace un siglo atrás. Claro. Sí, ¿Habrá sido antivacuna?